De hecho, ¿cómo lo iban a entender los de afuera? ¿Cómo lo iban a entender los romanos? ¿Sí? ¿Cuándo fue que se fue Willy? El viernes, ¿verdad? El viernes. Y de ahí, no sé por qué estábamos platicando ahí y estaba ya en el aeropuerto de Los Ángeles. Y ya estoy aquí, vos. Hoy sí no me regresaron, por una experiencia que tuvimos. Va. Vos le digo, y es que no te preguntaron si tenés la cara de un miembro de Hamas. No escribas esto porque revisan los chats. Me escribe, saca las bombas que llevas ahí, le puse, Algo así era esta pregunta. Ten cuidado, hombre, no lo digas así. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en estos días? O sea, en el ambiente no era tan fácil decir esto. ¿Sí? Lo que entendían, ¿qué iban a entender los de afuera con respecto a esta pregunta de Jesús? Imagínense que Jesús diga, sí, lo voy a hacer. Ellos estaban listos para, ellos querían esto. Todavía estaba en la mente esto. Las implicaciones a esta pregunta son importantes. ¿Por qué? ¿Restaurarás el reino a Israel? Ellos estaban esperando una restauración de Israel como tal. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, porque nosotros hoy somos ese Israel. El establecimiento del reino y esa restauración de Israel, pero ya está declarada. El Israel hoy somos nosotros. Esa Jerusalén somos nosotros, la Jerusalén celestial. La carta a los Gálatas en el capítulo 3 y 4 nos lo deja claro. Si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a eso, le recomiendo leer Gálatas 3 y 4, y donde se nos va a aclarar claramente ese punto. ¿Quién es el Israel actual y el Jerusalén hoy? ¿Por qué no nos alarmamos con lo que está sucediendo hoy precisamente allá en Jerusalén, ¿no? Allá en Israel, en la franja de Gaza? Nosotros entendemos, hermanos, que ese Jerusalén, ese Israel, ya no es como lo esperaban. Hoy nosotros somos ese Israel, esa Jerusalén espiritual. Ok, entonces, la carta de Gálatas nos deja claro que somos los de la fe, los descendientes de Abraham y por lo tanto los israelitas. El tema de la circuncisión, el tema de todo eso es el que se hace en el corazón y no el que se hace físicamente. ¿Ok? Entonces somos los de la fe, los descendientes de Abraham. Este es un paréntesis para que entendamos en cuanto a la restauración del reino. El reino ya se vino a instituir. Cristo Jesús venía anunciando el evangelio del reino. ¿Sí? Lo vemos una y otra vez en los relatos de los evangelios. Anunciando el evangelio del reino. El reino ya está aquí. El reino está entre vosotros. Pero vean ustedes, todavía esa hambre por parte de los discípulos de ¿vas a restaurar? Todavía tenían esa idea ahí. Ok. Dice Archibald Thomas Robinson y él explica, en este pasaje, aquí tenemos una prueba de que todavía anhelan un reino político para Israel, incluso después que la fe y la esperanza han vuelto a ellos. Ellos ya tenían fe, ya tenían esperanza, ya habían visto al Cristo Jesús resucitado. A pesar de eso, todavía anhelan un reino. Un reino político para Israel. Ellos necesitaban, dice Archibald Robinson, una iluminación del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Ya tenían fe, ya tenían una esperanza. Necesitaban todavía esa chispa del Espíritu Santo que estaba por venir. Veamos ahora la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús ante esa pregunta, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús le responde, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Señor puso en su sola potestad, ¿no? Cuando yo era niño y leía este pasaje, las sazones, eso es lo que mi mamá de plano le echa a las cosas, ¿no? Y no entendía, necesité explicación, ¿va? Esa explicación que mi mamá amorosamente me da. Ya se imaginan cómo, ¿no? Pero esto tiene que ver con dos palabras
que se dan en el texto. Los tiempos y las sazones tienen que ver con estas dos palabras, es lo mismo, el cronos y el kairos, en términos griegos. ¿Sí? El cronos y el kairos. No les corresponde a ustedes saber el cronos y el kairos. Y aquí hay una distinción en estas dos palabras. Todo lo que tenía que ver con los tiempos y las sazones, o el cronos y el kairos. El cronos significaba aquellos elementos de tiempo que tenían una secuencia, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, viene próximamente el día donde vamos a celebrar la Reforma Protestante, el 31 de octubre. Posteriormente tendremos la celebración católica del Día de los Muertos. Posteriormente tendremos esto y estoy haciendo un cronograma, de ahí viene toda la cuestión. Cronos, que es una cuestión de tiempo. A eso se refería el tema del cronos. Cuando Jesús les dice, miren, no les corresponde a ustedes saber las cuestiones. Tranquilos, hombre. Restaurarás el reino. Tranquilo, no les corresponde a ustedes saber las cuestiones del cronograma de Dios. Y el kairos tiene que ver con las cuestiones más elevadas, como por ejemplo decir, ¿qué tiempos más peligrosos estos, no? No estoy hablando de cronología, estoy hablando de los tiempos, ¿ya? Entonces, cuando vienen tiempos de restauración, por ejemplo, si yo hago esa declaración, ustedes van a entender que no hay una cronología, pero sí hay un momento, un tiempo ahí, pero que tiene que ver con eso. Entonces Jesús les dice, la respuesta es, miren, no les corresponde a ustedes saber ni las cuestiones cronológicas ni las cuestiones de los tiempos. Tranquilos. Sigue diciendo Archibald Robertson, dice, parece que aquí, en esta respuesta de Jesús, y ante la insistencia de los discípulos, dice, parece que aquí se demanda una distinción. Es curioso, dice Archibald, lo anhelantes que muchas personas han estado en fijar determinadas fechas para la segunda venida de Cristo. Y eso lo podemos ver nosotros hoy, ¿sí? Deseamos saber, cuántas veces ustedes han escuchado que muchos predicadores a lo largo de la historia han tratado de poner una fecha para la segunda venida de Cristo, ¿no? Yo no sé si ustedes crecieron en ese ambiente, yo lo crecí pues, y seguro que la mayoría de ustedes crecieron en ese ambiente donde se nos decía que ya viene Cristo, que ya son los últimos tiempos y todo lo demás. Ustedes saben que lo he mencionado por ahí, crecí escuchando que Juan Pablo II era el anticristo. Crecí en la iglesia escuchando que Gorbachev, el presidente ruso, era el anticristo. Crecí oyendo que la guerra de Irak, esa guerra de Estados Unidos contra Irak, era los últimos tiempos. Y vean ustedes lo anhelante que muchas personas están de querer saber y fijar fechas para la segunda venida de Cristo. Dice Archibald Robertson, del mismo modo en que estaban los apóstoles acerca del reino mesiánico político que estaban esperando, de ese mismo modo estamos hoy, tratando de querer ponerle una fecha. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino mesiánico de Israel? De ese mismo modo estamos hoy. También enfatiza este pasaje, la respuesta de Jesús también enfatiza la soberanía del Padre al guardarse para sí tales cuestiones. Y una gentil, dice Archibald Robertson, una gentil indicación por parte de Jesús a nuestros contemporáneos acerca de los límites de la curiosidad. ¿A qué se refiere? Tranquilos, hombre. Dejen estas cuestiones para el Señor. Tienen esa curiosidad por los tiempos. ¿Será que ya va a venir el Señor? ¿Vas a restaurar el reino? ¿Será que ya...? Jesús aquí dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero Jesús sí da una respuesta que va a complementarse a esto que ya contestó. No les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Señor tiene en su sola potestad. Pero
Que hay un pero que hay que prestarle atención y es ahí donde me voy a enfocar para ir ya dándole punto final a esta sermón. Pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, Jesús complementa su respuesta con esto: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, poder, van a recibir poder. ¿Poder para qué? ¿Quién anhela poder? Todos, ¿sí? En nombre del poder, con el hambre humana de tener poder, de saciar esa necesidad de poder, el hombre ha hecho barbaridades. Y aquí se nos promete por parte de Jesús recibir poder. La pregunta es ¿para qué? Y lo vamos a contestar. Este no era el poder del que estaban interesados. Una organización, o sea, este poder que Jesús está prometiendo no era el poder del que están interesados los discípulos. Porque ¿qué esperaban los discípulos? Una organización política y lo necesario para erigir un imperio conforme al modelo de Roma. Probablemente eso es lo que tenían. Pero Jesús dice, no, este no es ese poder. No es el poder para organizarnos políticamente. No es el poder para erigir un gran imperio y rebelarnos en contra de Roma. La misma pregunta indicaba la necesidad que tenían de ese nuevo poder. Dunami. Esta es la palabra griega para ese poder. Dunamis. Y ese poder era para capacitarlos. Dunamai, ser capaz, eso es lo que significa. ¿Capacitarlos para qué? Para emprender la difusión del Evangelio por el mundo. Para eso iban a recibir poder. Para difundir el Evangelio alrededor del mundo. ¿Y por qué necesitan poder? Porque como ya les había mencionado, se va a necesitar. Ellos, a partir de acá, el Evangelio se va a expandir poderosamente. Entonces, me van a ser testigos. Hoy yo quiero recordarles, hermanos, que nosotros también tenemos poder. Y ese poder se va a recibir, dice Jesús, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No me voy a meter en este momento a detalles del Espíritu Santo, si es cuando se bautizaron, ustedes ya bautizaron el Espíritu Santo, no me voy a meter en esos detalles. Lo único que quiero garantizarles, hermanos, es que usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está dentro de usted. El Espíritu Santo ya lo dotó de poder a usted. Por lo tanto, a eso voy a ir concluyendo. Nosotros tenemos ese poder para difundir el Evangelio. Para eso fue. Entonces, cuando Jesús dice esto, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es precisamente para eso, para la difusión del Evangelio de Cristo. ¿A dónde? A todos, a todo el mundo. Y esa fuerza que tenemos, ese poder, ese dunamis que tenemos es precisamente para eso. Y cuando tengamos ese poder, ¿qué es lo que vamos a hacer? Termina Jesús, y entonces me van a ser testigos. ¿Sí? Aquí los apóstoles entonces son asignados para ser testigos. Y fueron testigos, estos testigos de qué? De la vida de Cristo y anunciarlo. Estos apóstoles que estaban ahí con Jesús fueron testigos de la vida ministerial, de la muerte y resurrección de Cristo. Fueron testigos oculares. ¿Se acuerdan cuando les preguntan y dicen, ¿por qué no se callan? Y ellos dicen, no podemos callar lo que hemos visto y oído, tocante al verbo de Dios. No se podían callar. Eran testigos de toda esta vida de Cristo. Como explica de repente un apologista, dice, estos apóstoles que fueron presionados hasta la muerte para negar lo que estaban predicando, nieguen a Cristo. Este apologista dice, ¿quién de nosotros o qué persona está dispuesto a dar la vida por algo que sabe que es una mentira? Es difícil, no hay que estar loco.
para dar la vida por algo que conscientemente se sabe que es una mentira. Yo estoy consciente de que eso es una mentira, pero doy la vida por eso. Hay que estar loco, ¿no? Algo tiene que estar pasando aquí. Vemos nosotros la seguridad que tenían los apóstoles para dar la vida por algo que ellos sabían que era verdad. Ellos habían visto a Cristo resucitar. Se les había aparecido, les había. Entonces, estos testigos estaban dispuestos a dar la vida, y de hecho la dieron, ¿no? Cuando empezamos a estudiar la historia más adelante, ellos dieron la vida. Entonces, estos fueron testigos de la vida ministerial, muerte y resurrección de Cristo. Y en un momento, adelantito, iban a ser testigos también de la ascensión. ¿Sí? Están platicando con Jesús y en un momentito más adelante van a ser testigos de la ascensión de Cristo. Ellos eran testigos de todo. Por lo tanto, Jesús les dijo, vayan, sean testigos. ¿En dónde tienen que ser testigos? Y Jesús es claro, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el pasado, a ellos ahí en Mateo 10, a ellos se les había prohibido pasar por Samaria. No pasen por Samaria. Pero ahora Cristo Jesús les está diciendo, pasan por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora Samaria queda incluida en el programa universal para la conquista del mundo para Cristo. Samaria está incluida en todo esto. Y es interesante que cuando vemos la estructura del libro de Hechos, observamos exactamente esta manera de expansión del evangelio. Recordemos los pasajes paralelos de Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24. Vayan y hagan. Vayan y hagan. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. Sean testigos. Enseñando a que guarden todo lo que os he enseñado. En otras palabras, como lo conocemos, es esta gran comisión que tenemos, que se nos encomendó. Quiero quedarme entonces con esta idea. Vayan y hagan discípulos. Lo que viene aquí más adelante es terrible. Está a punto de suceder cosas terribles. Y cuando hablo de terribles no estoy hablando en el mal sentido, sino que lo estoy hablando en términos de la magnitud de lo que viene. Como ya lo repito, viene cosas terribles, tanto para la conversión eterna de las almas y de las masas. Tiene una magnitud enorme para la conversión. Y lo vamos a ver ya en los próximos capítulos. Cómo las masas empiezan a convertirse a Cristo. Cómo la gente empieza a creer en este Cristo. El primer sermón de Pedro, 3,000 personas, 5,000 personas. Y vienen cosas, el evangelio se empieza a expandir. Las masas se van adhiriendo al cristianismo. Pero también al mismo tiempo viene la persecución. Entonces cuando hablo de cosas terribles viene para cosas, ¿ya? Hablo en cuestiones de magnitud. La oposición al cristianismo se va a arreciar en los próximos tiempos, en los años venideros se va a arreciar. Lo que el cristianismo empieza a provocar es sin precedentes y escúchenlo hermanos hasta el día de hoy. Lo que el cristianismo provoca en la humanidad es una cuestión sin precedentes hasta hoy. Entonces la conversión de las almas es clara a lo largo de toda la historia, pero también la persecución. El Cristo es predicado y el mundo está cambiando por el avance del reino. ¿Sí? Yo quiero que ustedes se queden con esa idea hoy. El reino de Dios, el evangelio de Dios, el anunciar el evangelio y lo que el reino de Dios ha provocado, lo que el cristianismo ha traído al avance de la humanidad es sin precedentes.
El mundo que hoy tenemos hoy, si bien hay un montón de cuestiones malas y peligrosas, el mundo que hoy tenemos hoy, todos los avances que tenemos, el desarrollo que tenemos, la historia, todo lo que tenemos hoy es gracias al avance del reino de Dios. Y cada día nosotros vemos que este mundo, vean lo paradójico que voy a ir mencionando, que este mundo está mejor. No, Eddie, no estás viendo lo que está sucediendo. Este mundo es mucho mejor que tenían hace 2000 años. Hace 2000 años, ¿cuántos creían en Cristo? Hoy, ¿cuántos creen en Cristo? Más, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, decimos, sí es cierto. El reino de los cielos ha ido avanzando poco a poco, pero sigue avanzando. ¿Será que Satanás va a tener el poder para detener el avance del reino? No. ¿Tenemos la garantía de que el reino de Dios se va a instituir? Sí. Ya está. Y nosotros vemos ese reino de Dios en progreso. La aplicación para nosotros hoy es, si no conocemos los tiempos y las sazones, o sea, el cronos y el kairos, si no conocemos nosotros las cuestiones escatológicas, a ver qué viene, después de esto qué viene, y si no somos expertos en estas cuestiones de los tiempos, ¿no? Si no somos entendidos en lo que viene, si muchas veces somos como los hombres, ¿no? Despistados los pobres. Porque regularmente los hombres somos así, ¿no? Despistados, andamos en la luna, así, y no te diste cuenta, ¿no? Si muchas veces nosotros andamos en la vida así, hermanos, si no estamos interesados en el cronos y en el kairos, en los tiempos y en las sazones como estos apóstoles, si no andamos interesados, Señor, porque ya Jesús dijo, tranquilos hombre, eso déjenselo al Señor, está en su sola potestad. De una cosa sí tenemos que estar conscientes. Y una cosa tenemos que tener clara, es, y me seréis testigos. De eso sí tenemos que estar conscientes y claro. Vayan y hagan. Eso lo tenemos que tener conscientes. Todos los días de nuestra vida. Todos los días. Y William ha insistido en estos últimos días acá en la idea de las misiones, de evangelizar. ¿Se recuerdan? Hemos estado estudiando los viernes la cuestión de la obra misionera de la Reforma, ¿sí? Y nosotros que somos una iglesia reformada debemos de tener claro y que se nos ha demandado a nosotros ser testigos de anunciar el evangelio. Hemos llegado al entendimiento que la única manera en que este mundo va a cambiar y que el avance del reino se va a dar es a través de la evangelización. Por más que luchemos, hermanos, por más que traigamos cuestiones, ideas, cosas, si el corazón del hombre no cambia, esta sociedad, este mundo no va a cambiar. ¿Dónde nacen las cuestiones malas? En el corazón del hombre. Por más que traigamos ideas políticas, por más que traigamos ideas nuevas formas de hacer gobierno, si el corazón del hombre es malo, nada de eso. ¿Por qué tanta insistencia aquí en la gente alrededor? Es que están socavando nuestra democracia. Miren, hermanos, la democracia no funciona. El corazón del hombre es malo. Por más democracia que traigamos, que de hecho es antibíblica, ¿no? El tema democrático es antibíblico. No funciona por buena intención que tengan, no funciona porque el corazón del hombre es malo y se va a desviar. La única manera de cambiar ese corazón del hombre es a través del evangelio, de la obra redentora de Cristo en el corazón del hombre. Por lo tanto, si nosotros queremos ver cambios, tenemos que anunciar el evangelio, ¿sí? Ser testigos del reino. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Entendemos las implicaciones de eso? ¿Sí? Porque aquí vienen preguntas que nos podemos hacer. Y termino con estas preguntas. ¿Por qué debo evangelizar? ¿Por qué debo ser testigo? ¿Tienen esa respuesta? ¿Dónde debo evangelizar? ¿Dónde debo ser testigo? ¿Tienen esa respuesta?
¿Cómo debo evangelizar? ¿Cómo debo ser testigo? ¿Tienen esa respuesta? ¿Quién? ¿Quién debe hacerlo? El pastor que lo haga. Créanme, hermanos, hay congregaciones donde al pastor que haga, para eso le pagamos. ¿Cuándo debo evangelizar? ¿Cuándo debo ser testigo? Esas preguntas las debemos de tener claras nosotros. Y no desperdiciar una oportunidad para poder ser testigos y anunciar el evangelio. Así que, no sé si termino con este, no sé si lo puse ahí. Bien, la última frase. No tenemos excusa. ¿Sí? No tenemos excusa para no evangelizar, para no ser testigos del Señor. Esto requiere obediencia a la orden dada por nuestro Señor y nuestro Rey. No hay excusa. Así que, hermanos, a evangelizar. Para el próximo domingo, más almas aquí. Pongámonos de pie.